tras mi renacimiento, lo primero que hice fue solicitar un programa de estudios en el extranjero para alejarme lo más posible de Ryan. En mi vida pasada, renuncié a mi carrera por él, le dediqué mi juventud, tuve hijos con él y pasé toda mi vida administrando nuestro hogar. Sin embargo, en su lecho de muerte, su último deseo fue divorciarse de mí para poder ser enterrado con su primer amor, Lily, y sus 2 hijos. Incluso se arrodilló ante mí, suplicándome que le concediera ese último deseo, que les permitiera reunirse en la muerte, como si fueran amantes predestinados a la tragedia. Quedé completamente devastada, con el corazón roto irreparablemente. Caí en una depresión y me consumí. Nunca esperé despertar y encontrarme de nuevo en el tiempo, antes incluso de mi boda con Ryan. Esta vez decidí darles exactamente lo que querían. Cuando aprobaron mi solicitud para estudiar en el extranjero, Sonia se quedó tan sorprendida que derramó el café sobre la mesa. Rápidamente saqué unas servilletas y se las di, pero ni siquiera se molestó en limpiar el desastre. Simplemente me miró con incredulidad y preguntó, ¿no te vas a casar? Incluso lo comentaste con la profesora Carter la semana pasada. Le había estado contando emocionada los planes de la boda, y ahora, de repente, me preparaba para irme del país. Fue realmente abrupto. El nombre de Ryan Carter fue como una fina aguja que me atravesó el corazón, aunque el dolor persistió. Su imagen surgió en mi mente, cejas afiladas, nariz respingona y esa sutil indiferencia siempre presente. Era el profesor más joven de la universidad, un prodigio de la investigación, admirado por muchos. Sus clases siempre estaban abarrotadas de estudiantes que asistían solo para verlo, pero él los ignoraba a todos hasta que me conoció. Todos me envidiaban por ser la mujer con la que había elegido casarse, pero solo yo sabía la verdad, lo que él veía en mí era la sombra de otra persona. Bajé la mirada y hablé con calma. Esta es una oportunidad única en la vida para continuar mis estudios. No quiero perdérmela. Tendremos que esperar a la boda antes de irnos. Le pedí a Sonia que no le contara a Ryan mis planes. Las cosas aún eran inciertas y me preocupaba que pudiera interferir, aunque, para ser honesta, ahora estaba completamente absorto en Lily y probablemente no tenía tiempo. Ryan y yo nos conocimos hace 2 años, cuando yo empezaba a trabajar como profesora. Él ya era un académico muy respetado y me enamoré de él a primera vista. Respondió a mis insinuaciones y pronto nos hicimos novios de forma natural. Ryan no era romántico, era callado, reservado y casi nunca decía palabras dulces. A lo sumo, me miraba fijamente de vez en cuando. En aquel entonces no le di mucha importancia. Supuse que era simplemente su forma de expresar cariño. Mucho después me di cuenta de que, desde ciertos ángulos, mi rostro se parecía al de Lily. Llevábamos 2 años juntos, nuestra relación era estable y ya hablábamos de matrimonio. Yo estaba preparando con ilusión nuestra boda, elegía la fecha, el vestido y planeaba todo con mucha emoción. Entonces apareció Lily con su hijo. Fue entonces cuando supe que Ryan había tenido un primer amor. Habían estado juntos 7 años, desde el instituto hasta la universidad, antes de separarse. Y, al igual que en mi vida pasada, apareció Lily, con el rostro bañado en lágrimas, sollozando por lo maltratador que era su marido. Le suplicó ayuda a Ryan y, como antes, él se volcó por completo en sus problemas. Les buscó un lugar donde quedarse a ella y a su hijo, y contrató a un abogado para ayudarla con su divorcio. Hizo todo lo posible por apoyarla, pero no tuvo tiempo para ayudarme a elegir mi vestido de novia. Al final, organicé toda la boda yo sola. El día de la ceremonia, simplemente apareció, cumpliendo con el protocolo. Después de casarnos, recibió una oportunidad para estudiar en el extranjero y Lily, con una falsa gratitud, lo acompañó. Pero yo me vi obligada a quedarme en casa cuidando de mi suegra, que había sufrido un derrame cerebral. Desde entonces, Ryan y yo nos convertimos en extraños, apenas nos veíamos. Más tarde di a luz a nuestro hijo y a nuestra hija. Nuestra hija nació débil y requería cuidados especiales, así que tuve que dedicarle aún más tiempo y energía. Abandoné mi carrera por completo, incluso renuncié a mi trabajo. Me encerré en un pequeño mundo, dedicándome por completo a mi familia, entregándome sin dudarlo. Y mientras yo estaba en casa cuidando de nuestros hijos,
Ryan viajaba con Lily, viendo la aurora boreal en Islandia y los pingüinos en Alaska. Lloré, luché, pero lo único que recibí a cambio fue su fría y desdeñosa respuesta. ¿Puedes dejar de comportarte como una arpía? Incluso los niños que había criado con mis propias manos empezaron a despreciarme. Había sido ama de casa toda mi vida. Les avergonzaba, diciendo que jamás podría compararme con la gracia y sofisticación de la tía Lily. Afirmaban que su padre, culto y erudito, y la elegante y refinada Lily hacían mejor pareja. Jamás imaginé que criaría a hijos tan desagradecidos. Más tarde, cuando Ryan enfermó gravemente, su último deseo antes de morir fue divorciarse de mí para poder ser enterrado junto a Lily. Incluso mis hijos me instaron a concederles a esos supuestos amantes desventurados su último deseo, pero me negué. Había dedicado mi corazón y mi alma a esta familia, lo había dado todo. Había trabajado hasta el agotamiento, hasta el punto de enfermarme. Una vez, cuando mi hija tuvo una fiebre alta que no cedía, me quedé despierta toda la noche a su lado y, por la mañana, mi cabello se había vuelto blanco por el estrés. ¿Cómo podía simplemente dejarlo todo ir? ¿Qué derecho tenían a exigirme tal cosa? Me mantuve firme, me negué a ceder. Lily se sintió mal por la angustia y su hijo, furioso en su nombre, irrumpió en mi casa en medio de la noche para amenazarme. En su ira perdió el control y el cuchillo que tenía en la mano se clavó en mi cuerpo, un golpe directo al corazón. Me desplomé en el suelo, mi visión se desvaneció. En mis últimos momentos, sentí un profundo arrepentimiento. Mi vida debería haber sido brillante. Nunca debía haber renunciado a mi carrera. Nunca debía haber pasado mi vida tolerando y complaciendo a los demás. Pero, afortunadamente, me dieron otra oportunidad. Renací en la época anterior a mi matrimonio con Ryan Carter. No era demasiado tarde. Cuando regresé a casa desde la universidad, encontré el apartamento vacío. Este lugar pertenecía a Ryan. Desde que nos comprometimos, me mudé con él, pero nunca llevamos nuestra relación más allá. Teníamos habitaciones separadas, viviendo bajo el mismo techo sin cruzar ningún límite. Normalmente, a esta hora, Ryan ya estaría en casa, sentado en su estudio, leyendo elegantemente un libro mientras esperaba que preparara la cena. Pero hoy no estaba. No era difícil adivinar a dónde había ido. Lily había aparecido hacía varios días. Últimamente él había estado muy ocupado, atendiendo sus problemas. En mi vida pasada, habría estado ansiosa, paranoica e inquieta, pero ahora no sentía nada. Abrí el refrigerador, saqué algunos ingredientes y comencé a cocinar. El filete fresco chisporroteaba en la sartén, dorándose por ambos lados. Lo rocié con mi salsa especial. La cocina se inundaba con un rico aroma, una pequeña celebración por la libertad que estaba a punto de recuperar. Entré deliberadamente en la habitación para tomar una botella de champán, pero antes de que pudiera descorcharla, la puerta principal se abrió de golpe. Ryan había regresado y, como era de esperar, no venía solo. Detrás de él estaban Lily y su hijo Leo. Aunque Ryan ya le había alquilado un apartamento a Lily en otro lugar, ella seguía viniendo a menudo, pero esta vez los tres llevaban ropa a juego, estilo familiar, como una verdadera familia. Leo apretaba un puñado de juguetes y globos en sus pequeñas manos. Los tres habían estado riendo y charlando, pero en cuanto me vieron, la risa se detuvo bruscamente. Ryan dudó un momento, aparentemente incómodo, y luego ofreció una explicación. Leo dijo que nunca había ido a un parque de atracciones con su padre, así que lo traje hoy. Espero que no te moleste, Sofía. Levanté la vista y pregunté con tono sarcástico, ¿ah, ahora eres su padre? Ryan se quedó momentáneamente sin palabras. Sin saber cómo responder, Lily dio un paso al frente con expresión afligida. Sofía, lo siento, fue idea mía que Ryan llevara a Leo. Si estás molesta, échame la culpa a mí. Aparté la mirada, sin ganas de perder más tiempo con ellos. No había necesidad de discutir, no valía la pena, así que simplemente me reí entre dientes. Relájate, es solo una broma, no me importa. El ambiente se volvió incómodo al instante. Leo corrió hacia la mesa del comedor, con los ojos iluminados al ver mi plato, un filete.
Quiero un poco, exclamó, extendiendo la mano hacia el plato. Rápidamente lo aparté de su alcance. No, dije secamente, esto no es para ti. Leo rompió a llorar desconsoladamente. Lily lo levantó rápidamente, secándole las lágrimas mientras decía en voz baja, Sofía, ¿acaso no somos bienvenidos aquí? Quizás deberíamos dejar de venir a comer. Ryan frunció el ceño y me miró. ¿Es solo una comida? ¿Tienes que ser tan mezquina? Al niño le gusta tu comida, ¿por qué no preparas un poco más? No es como si no pudiéramos pagarlo. Tras decir eso, tomó a Leo de los brazos de Lily y dijo, vamos, amigo, el tío te llevará a comer fuera. Dicho esto, los tres se dieron la vuelta y se fueron. Mientras salían, Lily me lanzó una mirada burlona. Me mantuve indiferente después de que se fueran. Finalmente descorché el champán con un fuerte estallido. El corcho salió volando y las burbujas se acumularon en el borde de la botella. Me serví una copa. Ryan ni siquiera se había dado cuenta de que tampoco le había preparado la cena. Miré el calendario digital en la pared. 30 días, solo 30 días más y podría alejarme de él por completo. Levanté mi copa en un brindis silencioso por mi tan ansiada libertad. No más tolerancia, no más vacilación. Desde este momento, renací. Después de cenar, descansé un rato antes de salir. Todavía tenía que dar clase por la tarde, aunque me iría pronto. Necesitaba terminar mis responsabilidades correctamente. Después de la clase, fui a casa brevemente. Ryan aún no había regresado. Tomé mi tarjeta bancaria y me dirigí al centro comercial. Era huérfana, sin padres ni familia. Había crecido bajo el cuidado de mi tío, pero su familia nunca me había tratado bien. Me hacían hacer tareas todos los días, me mantenían medio muerta de hambre y se negaban a pagar mi educación. Pero cuando estaba en la escuela primaria, conocí a alguien que cambió mi vida, el señor Robert J.A., mi maestro, mi salvador. Cuando no tenía suficiente comida, me traía raciones extra a escondidas. Cuando veía que tenía dificultades en clase, se tomaba el tiempo de darme clases particulares, incluso cuando no podía pagar la matrícula en la escuela secundaria. Me apoyó económicamente. Durante todos estos años, lo consideré como mi familia más cercana. Nunca le conté a la familia de mi tío sobre mi matrimonio con Ryan. La única persona a la que se lo había dicho era el señor Hayá. Ahora que cancelaba la boda, era justo que le informara. Además, hacía mucho que no lo veía y lo extrañaba. Decidí visitarlo. Antes de eso, planeaba comprarle algunos regalos en el centro comercial. Seleccioné cuidadosamente regalos prácticos, ginseng americano, suplementos Sigo, bufandas abrigadas y rodilleras. Al pasar por las tiendas de lujo, vi a Ryan junto a Lily, quien sostenía un bolso de seda de diseñador. No me acerqué a ellos, en cambio, instintivamente me alejé. Si Ryan quería gastar dinero en ella, que así fuera, después de todo, no era mi dinero. La familia de Ryan era de clase media promedio, mientras que el esposo de Lily provenía de una familia adinerada. Aunque era abusivo, nunca le faltó dinero. Lily siempre había sido extravagante con sus gastos. En mi vida pasada, Ryan solo tuvo éxito financiero después de estudiar en el extranjero y ayudar a una empresa al borde de la quiebra. Invirtió en ella, se convirtió en accionista y solo entonces se hizo realmente rico. Pero en esta vida, muchas cosas iban a ser diferentes. Ryan llegó tarde a casa esa noche. Tenía clase por la noche, dijo vagamente, ofreciendo una explicación. Sabía que era mentira, pero no lo confronté. No era necesario. Sabía que mencionar a Lily me molestaría, así que en lugar de admitir la verdad, evitó el tema por completo. Y como no quería provocar un conflicto, ¿por qué iba a gastar mi energía en eso? Bebí mi leche en silencio. Últimamente había tenido problemas para dormir, así que desarrollé el hábito de beber leche tibia antes de acostarme. Después de una larga pausa, Ryan finalmente habló de nuevo. Sé que no te gusta lo cercano que soy a Lily, comenzó con vacilación, pero es una mujer indefensa. Ya ha sufrido bastante por el abuso doméstico. Ahora que ha venido a mí en busca de ayuda, ¿cómo podría ignorarla? No se trata solo de ella, continuó.
Si alguien más acudiera a mi necesitado, haría lo mismo. Guardé silencio. Ryan negó con la cabeza, como resignándose a algo. Si de verdad te molesta tanto, intentaré mantenerme alejado de ella en el futuro, dijo, intentando suavizar las cosas, y sacó una pequeña bolsa de regalo de detrás de él. La abrí y vi un frasco de perfume. Parecía algo incómodo. Hablé con demasiada dureza esta mañana. Considera esto una disculpa. Nunca te he comprado regalos caros, y este perfume te sienta bien. Miré el frasco un instante antes de ofrecer una sonrisa cortés y aceptarlo. Nunca antes había usado perfume. ¿Cómo iba a saber que me sentaba bien con solo verme? Excepto por el regalo, Ryan pareció aliviado, como si hubiera resuelto algo. Parecía querer decir algo más, pero antes de que pudiera, lo interrumpí. Estoy cansada, me voy a la cama. Me di la vuelta y me alejé. Dudó un momento, pero no dijo nada más. De vuelta en mi habitación, no me dormí enseguida, en cambio, empecé a empacar, ya que había decidido irme. No tenía sentido dejar mis cosas allí por más tiempo. No tenía mucho, solo unos pocos libros y lo básico para el día a día. Después de todo, no llevaba mucho tiempo viviendo allí. Aparté cuidadosamente lo más importante y empaqué mi ropa en la maleta. Deseché todo lo innecesario. No fue hasta que terminé de organizarlo todo que finalmente me quedé profundamente dormida, porque me había acostado tarde. Me desperté más tarde de lo habitual a la mañana siguiente. Unos golpes en la puerta me sacaron de mi sueño. Ryan nunca solía ser tan formal conmigo, pero desde que apareció Lily había empezado a mantener las distancias. Abrí la puerta y lo miré con expresión interrogante, algo incómoda. Dijo, noté que aún no te habías levantado. Pensé que podrías estar mal, así que salí a comprar el desayuno. Eso fue inesperado, normalmente era yo quien cocinaba, él rara vez prestaba atención a esas cosas. Estaba a punto de salir de la habitación cuando noté que su mirada cambiaba, su expresión se tensó y de repente se puso frente a mí. ¿Estás empacando? ¿Te vas? Se me encogió el corazón. Ryan había notado que mi habitación estaba mucho más vacía que antes. Mi maleta ya estaba fuera, llena de ropa. Por eso preguntaba. Había mantenido mi partida en secreto. Como mi solicitud para estudiar en el extranjero aún no había sido aprobada oficialmente, no quería arriesgarme a que algo saliera mal hasta que todo estuviera confirmado. No tenía intención de contárselo, así que seguí con la excusa que había preparado. Solo quería visitar al señor Hayá, dije con naturalidad. Hace tiempo que no lo veo y lo extraño. Ryan conocía mi pasado y entendía lo importante que era el señor Hayá para mí. Siempre lo visitaba de vez en cuando, así que mi razón era completamente creíble. Ah, ya veo. La expresión de Ryan se relajó y no me preguntó nada más. Ryan sonrió. Ya que estamos a punto de casarnos, tiene sentido que vengas a visitarnos. Si el señor Hayá está de acuerdo, incluso podemos invitarlo a la mesa. Me fijé en el desayuno, sopa de dumplings y gachas de hojas de loto, mis dos platos favoritos. Parecía que Ryan se había esmerado hoy. Comimos en silencio, pero el ambiente era inesperadamente cálido. Por un breve instante, sentí como si las cosas hubieran vuelto a ser como antes de que apareciera Lily. Entonces no había fisuras entre nosotros. Estábamos enamorados, ilusionados con la idea de formar un hogar juntos. De repente, Ryan dijo, ¿por qué no voy contigo? Me quedé paralizada, sin esperarlo. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. La voz de Lily, presa del pánico, resonó en el altavoz. Ryan, mi marido nos ha encontrado. Tengo tanto miedo. Está justo afuera. Por favor, ven a rescatarnos. La expresión de Ryan cambió al instante. Cogió su abrigo y salió corriendo. En cuanto se fue, suspiré aliviada, evitando así tener que inventar una excusa. Si dejaba que las cosas siguieran su curso, Ryan acabaría casándose conmigo como estaba previsto, pero no quería eso. Me negaba a repetir los mismos errores. Terminé mi desayuno con calma, le envié un mensaje rápido, cogí mi maleta y me dirigí al aeropuerto. 5 horas después, vi al señor Xiao.
Su cabello se había vuelto completamente blanco en comparación con mis recuerdos de infancia. Su casa no había cambiado mucho, se había divorciado joven y no tenía hijos. Yo era solo una de las muchas alumnas a las que había apoyado a lo largo de los años, pero siempre decía que éramos como sus hijos. De pequeña, solía ir a su casa, me cocinaba, me daba clases particulares y me cuidaba. No tenía padres, pero para mí él era como una madre. Ahora que había regresado, le conté mi decisión y, mientras hablaba, resurgieron recuerdos de mi vida pasada, el dolor, la injusticia, el sufrimiento silencioso de mi vida anterior. Siempre le había ocultado mis dificultades, haciéndole creer que llevaba una buena vida, pero esta vez había elegido un camino diferente. Quería su bendición. El señor Xiao escuchó en silencio, sin que su sonrisa se desvaneciera. Cuando terminé, me dio una palmadita en la mano y dijo, has trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Solo espero que no dejes que nadie ni nada te detenga. Sé fiel a ti misma. Las lágrimas corrían por mi rostro. Me quedé en casa del señor Xiao durante 5 días, ya que estaba a punto de irme del país y no sería fácil visitarlo de nuevo durante mi estancia. Ryan llamó preguntando cuándo regresaría para que pudiéramos fijar una fecha para elegir los vestidos de novia. Pedí otra excedencia en la universidad, retrasando las cosas lo máximo posible. Con cada día que pasaba, la fecha en el calendario se acercaba y, por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Regresé a casa de buen humor, pero mi ánimo se agrió en el momento en que entré en mi habitación. En algún momento durante mi ausencia, alguien. La ropa y los objetos personales de otros habían sido colocados entre mis pertenencias, arrinconados, algunos manchados con helado derretido. Ya había adivinado lo que había pasado, y acerté. Ryan y los demás llegaron a casa. Él iba de la mano de Leo, riendo y charlando mientras entraban con Lily a su lado. Parecían una familia feliz y perfecta, y yo. Yo era la extraña. Qué mal, dijo sorprendida de verme. Lily puso inmediatamente una mirada tímida y de disculpa. Hola, Sofía, saludó suavemente. Mantuve mi expresión fría, sintiendo la tensión. Lily retrocedió rápidamente, colocándose detrás de Ryan como si hubiera hecho algo malo. Tiró de su manga con expresión de impotencia. Ryan dudó un momento y luego dijo con cierta torpeza, el esposo de Lily vino a buscarla de nuevo. Tenía miedo de estar sola. Les permití quedarse aquí 2 días, explicó Ryan. No estabas en casa y la habitación estaba vacía, así que les dejé usarla. Lily y Leo se quedaron en tu habitación. Hay momentos en que te quedas tan sin palabras que lo único que puedes hacer es reírte de todas las excusas. Esta era la mejor que se le había ocurrido ese día. A su edad, ¿quién invita a gente a su casa? Existen hoteles, y hay muchos con guardias de seguridad que habrían sido más que capaces de manejar a su marido. Quedarse en un hotel habría sido mucho más seguro que esconderse en casa de una profesora de carácter apacible. Además, no es que no tuviera teléfono si querían quedarse en mi habitación. Si iban a tocar mis cosas, al menos podrían haberme llamado. Si me hubieran avisado, no me habría enfadado tanto. Pero en vez de eso, no dijeron ni una palabra, simplemente tiraron mis pertenencias a un lado y se fueron. En ese momento, Ryan y Lily también notaron la mancha en mis cosas, helado derretido. Ryan frunció el ceño ligeramente al notar su reacción. Lily se adelantó rápidamente con voz suave y lastimera. Sofía, lo siento mucho, dijo. Leo te manchó las cosas con helado por accidente. Te pido disculpas en su nombre. Bajó la cabeza con voz temblorosa. No tengo dinero ahora mismo, pero cuando lo tenga, te prometo que te lo pagaré. Parecía a punto de llorar, como si yo la estuviera molestando. El ceño de Ryan se frunció aún más, pero esta vez iba dirigido a mí. Es solo un niño, no hay necesidad de guardar rencor, dijo Ryan. No es como si tus cosas fueran tan importantes, y Lily ya se disculpó. ¿Qué más quieres? Mientras hablaba, tomó mi maleta. ¿Por qué no te quedas en mi habitación esta noche? Acabas de llegar. No compliquemos las cosas. Qué desagradable, se me cayó el alma a los pies. Otra vez lo mismo. Siempre era lo mismo.
Cada vez que tenía un conflicto con Lily, yo era la irracional, la que armaba un escándalo, la que tenía que ceder, la que tenía que aguantar, la que tenía que ser la más comprensiva. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que soportarlo todo? Me hice a un lado, esquivando su mano extendida. Sus dedos se quedaron suspendidos en el aire un instante antes de que me mirara confundido. Lo miré fijamente. Sí, dije con calma. Yo decido si mis cosas son importantes, no tú. Segundo, que se haya disculpado no significa que tenga que aceptarlo, y no lo haré. Tercero, no tengo ningún interés en compartir habitación contigo. Dicho esto, agarré mi maleta y salí. Ryan se quedó allí, atónito, un momento, antes de llamarme, Sofía. No miré atrás. No había ninguna razón para que viviéramos juntos. Solo quedaban 19 días. En 19 días, por fin sería libre. Reservé un hotel y cogí un taxi. Como ni siquiera había desempacado la maleta, no tenía que perder tiempo recogiendo mis cosas. Ryan me llamó varias veces, pero bloqueé su número esa noche. Dormí de maravilla, como hacía mucho que no dormía. Al día siguiente fui al campus como siempre, todo iba sobre ruedas hasta que, al terminar la clase, se armó un revuelo fuera del aula. Un estudiante entró corriendo, emocionado. El profesor Carter está aquí, señorita Sofía, anunció, apenas pudiendo contener su entusiasmo. Volteé la cabeza y, efectivamente, Ryan estaba justo fuera de la puerta, mirándome con dulzura. Dios mío, el profesor Carter es tan guapo. ¿Habrá venido a buscar a la señorita Sofía? Se van a casar pronto, ¿verdad? ¡Qué romántico! Fruncí el ceño. Sabía lo popular que era Ryan en el campus. Sus clases siempre estaban abarrotadas, a veces incluso atraían a estudiantes de otros departamentos. Cuando empezamos a salir, incluso recibí cartas amenazantes de algunas de sus admiradoras más obsesivas. Por eso, siempre habíamos mantenido nuestra relación en secreto. Evitábamos que nos vieran juntos en la universidad y nos asegurábamos de llegar e irnos por separado. Pero hoy, por primera vez, había venido a buscarme en público. Reprimiendo mi irritación, me acerqué a él. Déjame ir, dije secamente. Sonrió y, como si nada, cogió mi bolso. Luego, como si fuera lo más normal del mundo, me tendió la mano. Quise deshacerme de él, pero no quería crear chismes innecesarios, así que lo soporté bajo la atenta mirada de innumerables estudiantes. Salimos juntos del campus. Solo cuando estuvimos dentro de su coche pude respirar tranquila. Solo después de entrar en el coche dejé caer la sonrisa fingida de mi rostro. Ryan se detuvo en una intersección y suspiró, Sofía, deja de ser difícil. Nunca había sido tan irracional, dijo con voz frustrada. Todos están preocupados por ti. Lily no durmió nada anoche, no paraba de decirme que fuera a buscarte. En Closel Leo ha estado llorando, diciendo que sabe que se equivocó y que no debería haber desordenado tus cosas. Se disculpará en cuanto volvamos. Ryan realmente pensó que me estaba dando una salida fácil, una forma de salvar las apariencias, pero solo sentí decepción. Me giré para mirarlo. Ryan, ¿de verdad crees que estoy actuando así solo por esos incidentes? Dudó un momento, guardó silencio y, después de una larga pausa, finalmente habló. Sé que estás molesta por mi relación con Lily, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, pero te prometo que no hay nada entre nosotros. Solo siento. Lo siento por ella, por eso le estoy ayudando, pero no te preocupes, me casaré contigo. Solté una risa fría. Él la compadecía, él. Él se casaría conmigo. En sus ojos, yo me había convertido en una mujer pegajosa, aferrándome desesperadamente a él, sin querer soltarlo. Él realmente creía que todo lo que hacía era solo para evitar que me dejara. Nuestro matrimonio no era más que caridad. ¡Qué ridículo! No me molesté en discutir. Ryan siguió conduciendo directo a casa, sin preguntarme ni una sola vez si quería volver. Bien, todavía tenía que recoger algunas cosas de la casa, mejor me ocupaba de todo de una vez. Llegamos a la casa, pero antes de que pudiéramos entrar, Ryan recibió una llamada. Era del abogado de divorcios que había contratado para Lily.
Los documentos estaban listos y entregados en la recepción del edificio. Voy a buscarlos un momento, dijo. Entra tú primero, no tardo. No respondí, simplemente empujé la puerta y entré. Lily, al oír el ruido, salió de la cocina con una espátula. Ryan, Sofía, has vuelto. Preparé mucha comida como disculpa para ti, Sofía, dijo, pero se interrumpió al verme sola. Sonreí con sarcasmo y dije, deja de fingir, soy yo. La expresión de Lily cambió al instante, puso los ojos en blanco y se volvió hacia la cocina. No tenía ganas de seguirle el juego. Fui directo a mi habitación con la intención de recoger mis cosas y marcharme, pero en cuanto entré, me quedé paralizada. Leo estaba allí, jugando con algo. Sostenía un pequeño oso de arcilla y estaba a punto de echarle agua. Mi expresión se ensombreció de inmediato. Dámelo, dije con firmeza. Leo apretó el oso de arcilla con más fuerza y se giró para fulminarme con la mirada. No era un juguete cualquiera, era un oso de arcilla hecho a mano que el señor Xiao me había regalado de pequeña. Nunca había tenido juguetes, así que él mismo me había hecho uno. Era el único regalo que tenía de él. Siempre lo había guardado a buen recaudo, dentro de una vitrina, y ahora Leo lo había sacado sin permiso. No, gritó, hinchando el pecho con desafío. Lily, al oír el alboroto, entró, pero no intentó quitarle el juguete. En cambio, se cruzó de brazos y dijo con voz cargada de condescendencia, Sofía. Es solo un juguete, ¿qué tiene de malo? Déjalo jugar. La miré con frialdad antes de volverme hacia Leo. Dámelo, repetí con voz más firme esta vez. No, gritó Leo, con el rostro contraído por la ira. Eres una mujer mala y desagradable. No te lo daré. Entonces, antes de que pudiera detenerlo, levantó el oso de arcilla por encima de su cabeza y lo estrelló contra el suelo. El estruendo resonó en la habitación. El oso de arcilla se hizo añicos, esparciéndose por el suelo. Mocoso, exclamé en un arrebato de ira, empujándolo suavemente, lo suficiente para hacerlo retroceder. Cayó al suelo con un golpe seco, aturdido por un instante. Y justo en ese momento entró Ryan. Leo soltó un chillido ensordecedor. Lily jadeó dramáticamente y corrió a alzarlo, mimándolo como si acabara de resultar gravemente herido. Ryan se agachó de inmediato para revisar a Leo en busca de heridas. ¿Estás herido? ¿Te has golpeado la cabeza?, preguntó con ansiedad. Una vez que se aseguró de que Leo estaba bien, se giró hacia mí con expresión ensombrecida por la ira. Sofía, ¿qué demonios ha pasado? Me preguntó por qué le había puesto la mano encima a un niño. Lo ignoré. Ya estaba agachada en el suelo, recogiendo con cuidado los restos destrozados de mi osito de arcilla. Ryan vio los pedazos rotos. Era inteligente, debería haber podido deducir lo que había pasado. Sabía lo mucho que significaba para mí ese osito. Por un instante, su expresión se ensombreció, pero antes de que pudiera decir nada, Lily, que estaba a un lado, dejó escapar un suspiro dramático. Sofía, Leo no quería romperlo, dijo con voz llena de una tenue inocencia. Es solo un niño, probablemente pensó que era un juguete cualquiera. Abrazó a Leo con más fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. No deberías haberlo empujado, continuó. Por suerte no pasó nada grave, pero si se hubiera lastimado de verdad, no sabría qué hacer. Como si estuviera en clase de educación física. Se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. La expresión de Ryan se suavizó al instante, llena de preocupación por ella. Solté una risa fría. Un juguete cualquiera, repetí. Si fuera un juguete cualquiera, ¿lo habría puesto en una vitrina? Solía guardar ese osito de arcilla bajo llave en una vitrina, pero ahora todo está hecho añicos, y sin embargo, tu hijo está perfectamente bien. Ni siquiera he empezado a llorar todavía. Lily ya está montando un espectáculo. Leo, siendo solo un niño, no comprendía la gravedad de la situación, pero la expresión de Lily se tornó un poco incómoda y el rostro de Ryan mostró un rastro de culpa. Extendió la mano como para detenerme, pero me aparté, evitando su contacto. Agarré las pocas pertenencias que me quedaban, me di la vuelta y salí por la puerta.
Al irme, vislumbré el resentimiento en los ojos de Lily, tal vez dándose cuenta de que esta vez estaba realmente molesta. Ryan no me obligó a volver. Me quedé cómodamente en el hotel y la única vez que nos vimos fue en el campus. Continuó con su actuación habitual, me traía el desayuno y me daba pequeños regalos. Parecíamos una pareja enamorada, pero yo sabía la verdad, todo era una farsa. Unos días después, Sonia me llamó. Ya están los resultados de mi solicitud, dijo. Ven a firmar los papeles. Después de firmar, me miró con una expresión curiosa. Sofía, tú y Ryan rompieron. Me tomó por sorpresa. ¿Cómo lo sabes? Está por todo el campus, dijo dramáticamente. Aparentemente, alguien lo publicó anónimamente en el foro de la escuela. En el foro se afirmaba que Ryan vivía con otra mujer, incluso había fotos de él y ella haciendo la compra juntos, con una actitud muy cariñosa. La publicación se borró rápidamente, pero los rumores ya se habían extendido. Entrecerré los ojos, pensando que, según la descripción de Sonia, la mujer era obviamente Lily. Yo no había sido quien lo reveló y, a juzgar por el comportamiento reciente de Ryan conmigo, probablemente él tampoco lo sabía. En mi vida anterior había seguido viviendo con él, así que esto nunca había sucedido. ¿Sería este el efecto mariposa de mi decisión de irme? No importaba, solo quedaban 10 días. En 10 días me iría. Le di a Sonia una respuesta vaga y busqué una excusa para marcharme. Los rumores sobre Ryan parecían empeorar. Unos días después, incluso mis compañeros empezaron a cotillear sobre ello. Algunos alumnos también comenzaron a hacerme preguntas después de clase. Lo ignoré todo. Entonces, una noche, recibí una llamada de un número desconocido. Medio dormida, contesté aturdida, solo para escuchar la voz furiosa de Ryan al otro lado. Sofía, no puedo creer que hayas hecho esto. Me froté la sien, intentando despertarme. ¿Sabes lo que Lily y yo? Inocente, pero andabas por ahí esparciendo mentiras, me acusó. Por tu culpa la están insultando. ¿Estás contenta ahora? Su voz estaba llena de ira y frustración. Ya te dije que me casaría contigo, ¿qué más quieres? La acusación me dejó atónita por un momento, pero entonces todo cobró sentido. Ryan debió de haber oído los rumores y asumió que yo era quien los había comenzado. Por eso me había llamado tan nervioso, exigiendo una explicación. No discutí con él de inmediato, en cambio, lo dejé desahogarse. Una vez que se calmó, le dije con voz firme, primero que nada, no hice nada y no tengo ninguna intención de demostrarte nada. Cree lo que quieras. En cuanto a quién lo hizo, hay muchas maneras de averiguarlo, si es que te importa. Hice una pausa y luego dije claramente, no quiero tu matrimonio por caridad. Hubo silencio al otro lado de la línea. Sofía, ¿qué quieres decir?, preguntó con voz insegura. Averígualo tú mismo. Sin decir una palabra más, colgué y bloqueé su número. Luego volví a dormirme. Después de que todos mis planes de estudiar en el extranjero se concretaron, Ryan ya no podía cambiar nada. Solo quedaban 5 días. 5 días y sería libre. A la mañana siguiente, finalmente supe lo que realmente había pasado. Resultó que, tras la primera publicación anónima sobre Ryan, algunos estudiantes, especialmente aquellos que lo idolatraban, se enfurecieron y se negaron a creerlo. Una de sus alumnas más devotas decidió investigar por su cuenta. Quería demostrar su inocencia, pero cuanto más indagaba, más se daba cuenta de que los rumores eran ciertos. Su mundo se hizo añicos. Traicionada y con el corazón roto, pasó de ser su mayor admiradora a su crítica más severa. Esta vez publicó todo lo que encontró. La nueva publicación incluía detalles sobre la relación entre Ryan y Lily, la cronología de cuando ella empezó a visitarlo y las fechas exactas en que me mudé. La publicación estaba llena de repugnancia hacia Ryan y compasión hacia mí. Al final, la estudiante incluso se disculpó conmigo, admitió que, cuando se enteró de que estaba con Ryan, me había insultado, pero que ahora por fin lo veía como lo que era, un patético ser humano. Incluso intentó consolarme, diciéndome que no estuviera triste. La publicación se viralizó en el foro de la escuela. Se corrió la voz de que la administración había citado a Ryan a una reunión.
No era de extrañar que hubiera perdido los estribos la noche anterior, esto no era propio de él. Pero nada de esto tenía sentido. En cuanto a mí, ya había terminado mi trabajo de traspaso. Ni siquiera necesitaba ir al campus, lo único que tenía que hacer ahora era prepararme para irme del país. Los 5 días restantes pasaron volando. El día que fui al aeropuerto hizo un tiempo precioso. Sin embargo, lo que no esperaba era ver a Ryan allí. Me estaba esperando. Parecía agotado, con ojeras y barba incipiente. Lo primero que hizo fue disculparse. Me dijo que por fin había investigado los rumores y había descubierto que la primera publicación la había hecho la propia Lily. Después de que me fui de casa, Ryan había empezado a intentar reconquistarme, trayéndome el desayuno y dándome regalos. Lily había notado el cambio y entró en pánico, así que había expuesto deliberadamente su situación con la esperanza de echarme la culpa para forzar a Ryan a que la eligiera por completo. Pero no había contado con la estudiante que indagó demasiado. Su plan fracasó estrepitosamente. La imagen perfecta de Ryan, el frío e intocable profesor, se hizo añicos. Ahora todos lo veían como realmente era, un hombre que seguía aferrado a su ex mientras mantenía a su novia en vilo. Mi prometido y Lily. Sus planes se habían derrumbado. Ryan me dijo que por fin la había visto como era en realidad, que ya había roto todo lazo con ella. Al final de su explicación, sus ojos estaban rojos. Sofía, me arrepiento de todo lo que dije. ¿Puedes perdonarme? Sin dudarlo, solté su mano y abordé mi vuelo. Mirando el vasto cielo azul, sonreí. Ahora estaba por encima de las nubes, y a partir de ese momento mi vida sería así de libre. Pasaron años sin fin. Hacía mucho que había dejado atrás ese capítulo de mi vida. Construí una exitosa carrera en el extranjero, hice amistades genuinas y experimenté un amor sin la mancha de la traición. Todo lo que una vez perdí lo recuperé, e incluso más. En cuanto a Ryan y Lily, su destino se desarrolló tal como lo habían sembrado. Ryan nunca se recuperó del escándalo. Su reputación, antes intachable como joven y talentoso profesor, quedó manchada para siempre. La universidad no lo despidió, pero ya no era admirado. Los estudiantes lo evitaban, sus colegas lo trataban con educada indiferencia, y cada vez que se mencionaba su nombre había un dejo de burla. Nadie quería estar asociado con un hombre que ni siquiera podía resolver sus problemas. Su vida personal terminó cuando dejó la escuela con la esperanza de empezar de cero en otro lugar. Sin embargo, dondequiera que fuese, la sombra de su pasado lo perseguía. Sin su prestigio académico, sin la imagen cuidadosamente construida, no era más que un hombre común y corriente. En cuanto a Lily, su caída fue aún más rápida. Después de que Ryan rompió todo contacto con ella, no tuvo más remedio que regresar con el hombre al que una vez despreció, su marido abusivo. Pero esta vez no tenía a Ryan a quien acudir, nadie que la salvara. Sus manipulaciones pasadas habían alienado a todos, y cuando pidió ayuda, solo recibió fría indiferencia. Nadie creía ya en su inocencia. Incluso su hijo Leo se distanció con los años, dándose cuenta de que las lágrimas de su madre no eran más que otra herramienta de engaño. Vivió el resto de su vida atrapada en un ciclo de arrepentimiento, prisionera de sí misma. Paradójicamente, ni Ryan ni Lily terminaron juntos. Al final, los dos que una vez intentaron orquestar mi caída se quedaron solo con las ruinas de sus propias decisiones. Y yo prosperé porque me elegí a mí misma.